Tomo como referencia ese 8% que engloba personas homosexuales y personas trans. Entonces os quiero lanzar una hipótesis. Supongamos que el próximo año 2026 se van a lanzar 100 películas. Y de estas 100 películas observamos cómo en el 30 o 40% sus protagonistas son u homosexuales o transexuales. ¿Vosotras esto cómo lo vivís? Ya está pasando eso. No sé si en ese porcentaje, pero eso, pues podemos acordar veo... que en los cines vemos una sobrerepresentación de personas que son... Para mí un empacho. Ya no tanto para ti o ya no tanto a nivel de juzgarlo de manera subjetiva, sino a lo que luego vemos en las estadísticas de las personas, ¿no?, que hay en la calle. Si hemos acordado ese 7 y 8% y luego vemos que en el cine hay un 30%, hay una sobrerepresentación. ¿Estáis a favor de que esto ocurra? ¿Creéis que esto hace un bien porque se visibilizan identidades de género diferentes, inclinaciones sexuales que no son la heterosexual, etcétera? ¿O creéis que es algo que puede incluso generar rechazo? Yo creo que ha generado rechazo. Yo creo que es bueno visibilizarlo, pero no. Es que es lo que he dicho antes, que yo creo que lo del tema del colectivo LGTBI se ha impuesto, se está empachando a la gente con el tema LGTBI y no nos está haciendo bien. Ya estábamos visibilizadas, ya estábamos integradas, por lo menos yo me siento así. Me siento como mujer integrada. Yo no tengo rechazo por la calle, a mí nadie me dice nada. Si conozco un chico y le digo que soy trans, sí que es verdad que me puede rechazar, pero bueno, como puedo rechazar yo a uno que sea calvo o gordo o que lleve bizco, ni que te diga, es porque tienes una creencia y no quieres compartir con esa persona, pero yo rechazo de insulto y todo eso. Mira, curiosamente la semana pasada en Valencia, en una discoteca, había un grupo de personas islámicas que no eran de los grupos de inmigrantes ilegales, sino que estaban de vacaciones, y sí que es verdad que uno de ellos, fuera de la discoteca, vino a intentar ligar conmigo y se dio cuenta de que yo era trans y empezó a chillar y a montar allí un circo un poco agresivo. No me llegó a tocar, pero yo sentí que él sí que me rechazaba. Y además yo le hice así con el dedo, como, qué asco, cómo te comportas así. Y vinieron unos chicos y se pusieron en medio y pararon un poco el tema, pero ahí hubiesen podido llegar a agredirme, ¿eh? Lo percibí así. Y eso no me ha pasado nunca con españoles. En esta época. Cuando era adolescente, sí. Si me excedo de confianza, por supuesto, sois libres de no contestar cualquier tipo de pregunta, ¿eh? Pero tú, Uma, ¿crees que tienes la obligación moral, si así quieres llamarlo, de cuando te vas a acostar con un hombre avisar de que has transicionado? ¿O crees que...? Yo en mi caso sí. ¿Y tú crees que ella debería tener esa obligación? Pero te contesto, porque yo no quiero acostarme con alguien que sea prejuicioso hacia mi condición. Entonces prefiero decirlo porque a mí no me interesa estar con una persona que tiene esa creencia limitante de rechazo. No se lo merece. Yo creo que no debería de tener que hacerlo, pero entiendo que lo haga porque es protección de cara a luego no sufrir una violencia en el momento. Pero desgraciadamente, o sea, entiendo por qué lo hace, pero me gustaría que no tuviera que hacerlo, sinceramente. A mí no me importa decirlo. Es mi historia. Sí, o sea, pero al final es como no tenemos por qué ir diciendo los genitales. No, yo no llevo la etiqueta, ya lo sabes, ya te lo estoy diciendo, no me representa ni la bandera, ni lo tengo en mis redes, ni nada, pero que si sale en tema como experiencia, como vivencia, sí que lo comento. Ya. Y luego si tengo que tener una relación con un hombre, llegado el momento, lo digo. Para ti, Ani, entiendo que es al final lo mismo que, por ejemplo, decir o no decir de lo que trabajamos, ¿no? Igual que no tenemos la obligación de decir, oye, pues me dedico a ser instructor de pilates. ¿Tú crees que sería lo mismo o crees que hay un componente diferente del...? No tiene nada que ver, yo creo.
No tiene nada que ver. Va más por el tema de protegerte y también poner un límite, ¿no? No estar con cualquier persona que no sepa realmente quién eres tú, porque normalmente yo con 50 años ya si me acuesto con alguien es porque esa persona me interesa, no por pasar un buen rato. Buenos ratos llevo ya muchos pasados y a eso no me apetece. ¿Cómo veías lo que he mencionado, ¿no? Esa supuesta hipótesis en el mundo audiovisual cinematográfico? A ver, o sea, lo que sí que creo es que hay en ciertas series, películas, que sí que se está incluyendo, pero no se está incluyendo en todas. Y realmente la representación que está viendo yo creo que no está siendo correcta, porque es que si nos ponemos a pensar realmente, ¿no? ¿Cuántas series ahora has visto que aparezca una persona intersex? O sea, el otro día estuve viendo, por ejemplo, Olimpo y aparecía y me sorprendió. Dije, wow, lo están nombrando, cuando es algo que yo creo que no se está nombrando lo suficiente. Cuando se nombra a las bolleras, es que se hacen unos dramatismos que es que, no sé, muchas acaban ya ahí peleadas, muertas, o sea, no se representa bien. Y la bisexualidad tampoco creo que esté representada. No sé, o sea, creo que no se está llegando a representar bien al colectivo dentro del cine. Yo hice las tácticas del máster en cine y nos costaba encontrar películas en las que estuviera bien representado todo. Entonces no creo que se esté metiendo de más, sino que realmente no se está metiendo bien. Creo que no se están escuchando las vivencias reales. ¿Intersex es que nace con los dos genitales? Pueden ser distintas condiciones, pero que no naces a nivel biológico de una forma más binaria, aunque bueno, también definir qué es binario a nivel biológico es complicado, pero más o menos. ¿Pero creéis que, igual que antes mencionabais que en la clase política esto se puede instrumentalizar para, bueno, generar redes clientelares, para hacer marketing, en el cine puede pasar lo mismo? Que es como, bueno, yo de puertas hacia afuera digo que he puesto como protagonista a una mujer lesbiana porque de este modo sé que voy a tener a gente del colectivo ya en mis cines. Sí, totalmente, o sea, totalmente que se instrumentaliza, es que se nos instrumentaliza en todos los ámbitos porque al final volvemos a lo de siempre, que es el capitalismo. Pero sí que creo que es importante también que se nos muestre y que nos veamos representados, o sea, es que a mí me ha costado mucho verme en una película, en una serie. O sea, creo que no hemos tenido representación y sobre todo cuando éramos más pequeños no nos veíamos. Entonces, creo que sí que es importante que lo veamos y digamos, estamos ahí. Pero sí que obviamente se nos instrumentaliza, pero en todos los ámbitos. Yo en películas no lo he visto, pero en la época de los 90 sí que había mucho debate con personas trans, ¿eh? Muchos programas en televisión. Viviana Fernández fue un referente aquí en España brutal. Totalmente. Yo me acuerdo que era pequeña y la veía y yo digo, wow, yo quiero ser como ella. Ya. Pues eso, la importancia, ¿no?, de que tú también tuvieras a una referente y que dijeras, joe, no estoy sola en esto, no soy la única. Yo sí me ¿no? sentí sola, la verdad. Sí, o sea, pero el ver una referente también no te ayudó como igual a ponerle más nombre y el decir, joe, me siento identificada, ¿no? Yo me sentía identificada con ella, pero mi historia no me lo permitía. Claro. Es que yo al final cada vez observo como más rechazo, porque al final vemos como eso, ¿no? Hay una instrumentalización marketinera, como a veces va incluso en detrimento de la calidad argumentativa de la película o serie de turno, pero si nos remontamos a hace 22 años, en Aquí no hay quien viva, aparecieron dos personajes homosexuales que también visibilizaron ese proceso de transición precisamente de que alguien homosexual no pudiera casarse a que ya se pudiera casar. Y yo creo que la gente ya en aquel entonces estaba precisamente muy abierta a que hubiesen personajes homosexuales. Y Pedro Almodóvar en sus películas ha tocado todo lo más oscuro de nuestro colectivo. ¿Y no veis ahora a la gente más hastiada y con más rechazo que hace 20 años? Porque se ha puesto en demasía para mi forma de verlo. A ver, o sea, yo creo que sí que ha habido más representación de los cis gay, como siempre, al final, pues de los hombres. No, porque él hacía películas de trans, Pero a nivel global ha habido mucha más representación. Es muy fácil encontrar una película de gays. En cambio, encontrar una película de personas trans, intersex, no binarias, es algo muy complicado, ¿no? Pero es muy nuevo todavía.
Bueno, nuevo no es. O sea, las personas intersexuales han existido toda la vida, el no binarismo sí, también. Pero no binario y fluido y me siento planta y todo eso, ¿no? Hombre, me siento planta, eso Hombre, pues una faltada. transespecie es un género, está considerado. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Pero no es algo nuevo. O sea, es algo que realmente es muy antiguo, pero desde la colonización hemos instalado que no. Habías comentado otra cosa. Sí que creo que ahora se está rechazando más al colectivo, pero también porque tenemos más voz. O sea, antes no la teníamos, se nos silenciaba. Entonces, obviamente, molesta que hablemos. Entonces, creo que realmente el rechazo viene más dado porque tenemos un altavoz ahora, que obviamente no es suficiente, pero creo que antes no podíamos hablar y ahora, pues, al hablar es cuando estamos incomodando porque estamos rompiendo con la norma. No estoy de acuerdo. Yo creo que siempre hemos tenido voz. De hecho, yo llevo 12 años transicionada y siempre he hablado y siempre he sido respetada. Y cuando llegó la pandemia sentí mucho más rechazo por no haberme inoculado y por no llevar más que por haber sido trans. Muchísimo más rechazo. Me pareció muy hipócrita la sociedad. Yo creo que realmente si tuviéramos ese altavoz que dices, no hubieras tenido que estar 37 años ocultando. No, pero yo creo que yo no me oculté porque no hubiera medios, porque lo sabía. Yo tengo amigas de mi edad que transicionaron con 18 años. Yo lo que pasa que a los 18 años estaba tan rota por dentro de tanto maltrato y tanto rechazo, tanto dentro de casa como fuera, que yo no podía dar ese paso, porque Totalmente. yo me tenía que reconstruir y yo necesité. Primero me evadí muchos años en la fiesta, en la ruta al bacalao de aquella época de Valencia, y luego cuando me reconcilié con la niña y empecé terapia, por eso en el tema de la terapia creo que es muy importante tener apoyo psicológico. Sí, sí. Volví a conectar con la niña y a creer que yo tenía que hacer eso porque si no nunca iba a ser feliz. Totalmente. Estaba viviendo una vida que no era la mía. Vale, una de las preguntas que os quería formular es que cuando un hombre no es heterosexual, por norma general suele ser homosexual. Sin embargo, cuando las mujeres no son heterosexuales, suelen ser bisexuales o lesbianas. ¿Por qué creéis que en los hombres hay menos bisexualidad que no en las mujeres? Se habla incluso también de lesbianismo político, lesbianismo forzoso, etc. ¿Por qué creéis que ocurre este fenómeno? No me había planteado nunca ese fenómeno, la verdad. Ni pensaba que hubiera más mujeres bisexuales que hombres. Sí, en comparación muchas más. Que sí? Sí, esto es algo que... Yo creo que porque la mujer es más liberal y no tiene tanto prejuicio como un hombre, porque yo veo que hay muchos más hombres bisexuales de los que se dicen. Sí, eso podría ser otra cosa. Totalmente, estoy de acuerdo con eso. Que lo reconozcan. Creo que hay mucha bifobia en general, ¿no? Pero creo que en ese caso... Entre ellos, sobre todo. Sí, totalmente. Y creo que muchas veces cuando un hombre es bi, directamente se le dice, no, o sea, eres gay, lo que pasa es que estás ocultando en plan que eres gay, no quieres aceptarlo. Entonces creo que hay muchísima bifobia y sobre todo se pone mucho en los hombres, como si tuvieras que ser heterosexual o homosexual. Entonces creo que esa es la razón, o sea, no es que no los haya, sino que se esconden. Sí, también no pasa se les da con el espacio. Caso de los hombres que se relacionan con mujeres trans, que no son bisexuales, son heterosexuales, pero no les gusta exponerse porque les tratan de homosexuales. Totalmente. Sí, entre ellos mismos. Es un poco el ego masculino. Sí, es que yo creo que es mucho el machismo también ahí. Entonces, para las dos, un hombre que siente atracción por una mujer trans, pero que no está operada, es decir, que tiene pene, ¿sería heterosexual? Sí, totalmente. O sea, quien siente atracción hacia una mujer es una mujer. Lo que pasa es que tiene la mente abierta. Su sistema de creencias no tiene el prejuicio ni la herencia de pensar que porque una mujer trans tenga pene, sea homosexual o bisexual.
Ok. Porque al final la mujer es un conjunto de cosas. Totalmente de acuerdo. Y ya como última pregunta, Ani cuando ha entrado en este piso ha dicho encantade, durante algún momento del debate ha utilizado la letra E para referirse a quien sea, ¿no? ¿Cómo veis el uso del lenguaje inclusivo? En tu caso, Uma. Bueno, yo en el caso de ella, como lo ha utilizado aquí, lo respeto porque se refería a ella, pero yo no comulgo con el lenguaje inclusivo. Me produce disonancia. Primero que no es gramática, no es lenguaje correcto y aparte no entiendo tampoco a quién engloba. Porque si a ella ahora en esta interacción que habéis tenido en este debate te dijera, oye, perdona, pero cuando te refieras a mí, no me digas chica, dime chique, ¿lo hubieses hecho o no? No, le hubiera dicho cariño, hubiera usado otro tipo de adjetivos, pero no me sale hablar con la E. ¿Y tú qué aspectos positivos consideras que conlleva el uso del lenguaje inclusivo y por qué es o no es necesario? Vale, este es un temón, el tema del lenguaje inclusivo, y sí que soy consciente de que haya mucha gente que le causa rechazo y de hecho yo muchas veces cuando creo contenido, en vez de usar la E, utilizo palabras que engloban, ¿no? Digamos, yo qué sé, personas. Pues para referirme un poco, porque sé que hay mucha gente que igual no me escucha por hablar en lenguaje inclusivo. Ahora, ahí veo un problema también, ¿no? Que no se nos esté escuchando. Y la cosa es que lo que no estoy de acuerdo es que se utilice todo el rato pues, el todos, o sea, porque el todos tiene que englobar a todo el mundo y el todes, ¿no? Cuando realmente es inclusivo, ¿no? Y respecto a lo del lenguaje, o sea, no nos podemos tampoco focalizar en es que es así, punto, porque si no seguiríamos en las cavernas haciendo dibujos para comunicarnos, o sea, obviamente el lenguaje avanza, ¿no? Entonces sí que creo que debe de haber un cambio, pero también hay que tener en cuenta, pues bueno, también la exclusión de clases y todo a la hora de hablar en lenguaje inclusivo. ¿Creéis que debería estar ya presente en la administración? Yo creo que sí. O sea, sí que debería de estar presente y sí que hay en ciertos aspectos que está, o sea, hay en ciertas universidades que te dejan hacer los trabajos de fin de grado, etcétera, con lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, creo que poco a poco se está metiendo, pero sí que creo que debería de estar presente y al final respetarlo. O sea, por ejemplo, a mí me da igual en qué pronombre me trate, me da igual ella y él, pero es que hay gente que solamente quiere el ella y creo que tenemos que respetar al final, o sea, cada persona se utiliza unos pronombres, entonces, ¿por qué tengo que respetar yo los de unas personas y los de otras personas no? O sea, no tengo por qué cambiarle el género a nadie. Porque a ti te irrita cuando las personas que al final, por tu aspecto físico, que al final es lo que vemos de entrada, constantemente se dirigen a ti como una mujer, no. No, o sea, a mí me da igual con qué pronombre me traten. Sí que es verdad que igual al principio era como algo que me irritaba más. Sí que se me llama mujer, me molesta, porque no me identifico como mujer al binarismo completo, pero me da igual si me estás tratando de ella. Entiendo que te puede llegar a costar. También entiendo que yo que sé que mi familia no lo haga, lo puedo llegar a entender. O sea, sí, me puedes ver así, o sea, puedo llegar a entender por qué lo haces. Ahora, de ahí a la vagueza de que ni lo intentes, eso me parece ya en plan que es una vagueza en plan de sí que inténtalo un poco, o sea, tampoco es tan difícil. O sea, entonces, bueno, o sea, puedo entender hasta un punto. Otra cosa es que digas, va, por pereza no lo hago. Inclusivo yo no lo voy a usar nunca porque no vibro con él, igual que tampoco digo nosotros y nosotras, porque los pronombres son los que son, es un lenguaje, en cualquier lenguaje se utiliza así y no lo veo necesario. Yo, si una persona no quiere que le hable en masculino o en femenino, le puedo decir cariño, amor, usar palabras, pero no me voy a forzar a algo que no siento que vibre conmigo. No sé si queréis añadir algo más respecto al lenguaje inclusivo o respecto al debate en general.
Que, o sea, yo sí que decir aquí que creo que sí que es importante que, bueno, que nos esforcemos, ¿no? Pero si no lo vamos a hacer, por lo menos eso, esforzarte en no tratar a esa persona de un género, o sea, con un pronombre con el que no se siente, o sea, porque al final es que es una falta de respeto. Entonces, por lo menos utilizar otro tipo de palabras. Pero sí que creo que tenemos que hacer un esfuerzo, desde luego. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, toda la humanidad, que es mi colectivo, que es el que me representa, por unirnos para defendernos del sometimiento que estamos teniendo a nivel social y de ingeniería mental.